¿Qué gasta más? ¿Un ventilador encendido toda la noche? ¿Un aire acondicionado encendido toda la noche? ¿O un televisor encendido toda la noche? No solamente te voy a decir cuál de estos tres gasta más energía, sino que también vamos a calcular cuánto podría representar diariamente, mensualmente y anualmente mantener estos equipos conectados toda la noche. Entonces, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Este versus que tenemos el día de hoy está muy interesante, ¿no? Porque es que hay muchas personas que están viendo este video que duermen toda la noche con el ventilador encendido, con el aire acondicionado encendido o colocan el televisor ahí full 24/7, mejor dicho. O bueno, o colocan todo full toda la noche. Que para manejar la tranquilidad, que prendo mi televisor y coloco la lluviecita, mejor dicho. Entonces, a ver, televisor. Hoy en día la mayoría de las personas tienen televisores de 80 pulgadas, 65 pulgadas. Entonces coloquemos acá 65 pulgadas. Aires acondicionados. La mayoría tienes aire acondicionado de 12.000 BTU. BTU. Y el ventilador clásico, ventilador. Entonces, un ventilador bueno, estamos hablando de 70 vatios hasta unos 100 vatios. Entonces, coloquemos uno de 100 vatios. Bueno, vamos a ver entonces, un televisor consume 170 vatios hora. Uno de estos de 65 pulgadas. El aire acondicionado de 12.000 BTU, estaríamos hablando aproximadamente de unos 1.000 a 1.200 vatios. Y el ventilador de 100 vatios, pues consume 100 vatios. Aquí de entrada usted ya está viendo que el que más va a consumir, ¿quién va a ser? Pues el aire acondicionado. Ahí hay unos trucos. Lo que pasa es que la gente prende el aire acondicionado y lo primero que hace es 18 grados centígrados. Entre más baja tengamos la temperatura del aire acondicionado, pues sencillamente va a consumir más, mucho más. Entonces lo ideal es tenerlo por ahí a 21 grados, 22 grados centígrados. Vamos a tomar una media de unos 1.000 vatios. ¿Qué es una media de 1.000 vatios? Si el aire acondicionado es de tecnología inverter, él puede llegar hasta bajar a 800 más o menos. Pero vamos a tomar una media de 1.000 vatios para este caso. Lógicamente hay que partir de variables ideales. Primero tenemos todo cerrado, la puerta cerrada, no vamos a estar entrando y saliendo tanto de la habitación porque eso lo que hace es, o eso se traduce en que el aire acondicionado va a estar consumiendo más energía, porque vamos a estar perdiendo el frío. Entonces, si tenemos el televisor encendido toda la noche, digamos que llegamos a las 9 de la noche, 9 pm, y lo trabajamos toda la noche hasta las 6 a.m. Entonces, pues simplemente, a ver, a las 12 serían 3, serían unas 9 horas más o menos. Digamos que este sea nuestro horario, 9 horas. Entonces, simplemente vamos a coger y vamos a multiplicar 170 vatios por 9 horas y sacamos la poderosísima calculadora chancera y multiplicamos 170 por 9. Vamos a tener 1530. 1530 vatios hora. Esto lo dividimos entre 1000. ¿Por qué lo vamos a dividir entre 1000, muchachos? Simplemente porque 1530 son en vatios. Vamos a convertirlos en kilovatios. Tenemos 1.53 kilovatios. Eso sería al día. 1.5 kilovatios diarios. Eso es un billete. Vamos a descubrirlo juntos. Entonces, digamos que tenemos eso 30 días. Entonces volvemos a sacar la poderosísima calculadora chancera y multiplicamos 1.53 kilovatios hora por 30 días. Eso nos va a dar 1.53
por 30 nos da 45 kilovatios. 0.8 kilovatios. Y si estamos en Estados Unidos, el kilovatio allá vale 0.25 dólares por 45.8. Eso nos daría en Estados Unidos 12 dólares. 12 dólares. Pero si nosotros estamos en Colombia, que muy duro lo que les voy a contar a continuación. Resulta que en Colombia el kilovatio vale 900 pesos. Chaplata. Entonces, 45.8 por 900 pesos. Eso nos va a dar, pónganle pues cuidado, agárrense durísimo. Eso nos va a dar 41.000 pesos. 41.000 pesos. ¿Ah? 41.000 pesos colombianos. No, es que es muy duro vivir en Colombia, ¿no? Es energía muy cara y los salarios acá son muy bajos. En Estados Unidos los salarios son muy altos, muy altos, y el valor del kilovatio es muy bajo. Entonces es muy duro. Ahora, el tema de el aire acondicionado lo vamos a dejar de último porque es el postre. Ventilador, entonces ya sabemos que son 9 horas, entonces 100 vatios por 9 horas vienen siendo 900 vatios hora. Eso lo convertimos en kilovatios, entonces 900 dividido entre 1000 me daría 0.9 kilovatios. Entonces ahora sacamos otra vez la calculadora chancera. 0.9 por 30. Entonces, 0.9 kilovatios por 30 días. Y eso nos dio 27 kilovatios al mes. Imagínense ustedes que acá son 41.000 pesos, o sea, son 400 lucas en Colombia, vea. 410.000 pesos al año, ese televisor prendió toda la noche. Muy duro, ¿no? Ahora, el ventilador. Entonces, en USA, primero en USA, no hay excusa, vea. Entonces, en USA, 27 por 0.25. Entonces, 27 por 0.25 me da 6.75 dólares en Estados Unidos. En Estados Unidos, 6 dólares no es nada. Oh. Muy duro, ¿no? Porque acá en Colombia, ¿cómo sería la película? Pues 27 por 900 pesos. Entonces, 27 por 900, 25.000 pesos. 25.000 pesos te está costando al mes tener el ventilador encendido todas las noches. Uf, muy duro, ¿no? 25.000 pesos. 25.000 pesos son como casi 3 días de desayuno aquí en Colombia. Imagínense la diferencia del mundo, ¿no? Uy, no, eso es mucha la diferencia. ¿Ah? 6 dólares en Estados Unidos no es nada. 25.000 pesos son como 3 días de comida aquí en Colombia. Muy duro. Ahora, el aire acondicionado. Para que nos echemos de para atrás todo el mundo. Entonces sería 1.000 por 9 horas. Serían 9.000. Pues pucha, 9.000. Increíble, 9.000 vatios. Y eso transformado en kilovatios serían 9 kilovatios. Uf, 9 kilovatios diarios. Ahora, 9 por 30 días estaríamos hablando de 270 kilovatios. Y aquí un pequeño paréntesis. Muchas casas yo he visto aquí en Colombia que al mes toda la casa, nevera, televisión, luces, equipo de sonido, cargar celulares, internet, todo, como 180 kilovatios. O sea que este aire acondicionado en un mes estaría consumiendo más de lo que consume una casa. Por lo menos acá en Colombia la gente no tiene aire acondicionado, no. Le toca vivir ahí con ventilador. Y un ventilador chiquito, ¿no? Porque este ventilador es una elegancia. Toca un ventilador chiquito
de la mitad de 50 vatios para que le salga al mes en 12.000 pesitos. ¿Mm? Pero en tema de aire acondicionado, vea, aquí en Estados Unidos, vea, en USA. Entonces, 270 por 0.25, en USA serían $67.5. ¿Saben qué es lo más curioso? Que en Estados Unidos una gente, una personita del común, lavando platos o haciendo alguna actividad sencilla, se gana como $100 al día. Imaginen, con un solo día de trabajo pagan el aire acondicionado de todo el mes. Ahora en Colombia sería 270 por 900 pesos. Entonces, 270 por 900 serían 243.000 pesos. Esos 243.000 pesos aquí en Colombia es mucho dinero. Prácticamente son como 3 días de trabajo de una persona. Uy, eso es increíble la diferencia, ¿no? Vea, 3 días de trabajo versus una hora perdón, 3 días de trabajo versus medio día de trabajo en Estados Unidos prácticamente. Ahora, el año en Estados Unidos serían 67 por 12, serían $800, vea, $800. Y aquí en Colombia el año del aire acondicionado nos saldría en 3 millones de pesos. Y ya 3 millones de pesos prácticamente son 2 meses de salario para un colombiano, salario mínimo. Muy duro, ¿no? Uy, no. Y esto es como menos de un mes de trabajo en Estados Unidos. Increíble, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este video? Pues primero que vos te informes, seas consciente de lo que estás haciendo. Porque pues si tenés suficiente dinero para mantener estos lujos, pues hacele. Pero si realmente estás un poquito alcanzadito con el tema del dinero, pues entonces tenés que ser muy consciente de que si tenés un aire acondicionado, hay que usarlo suave. Si tenemos un ventilador, busquemos un ventilador de bajo consumo. Y el televisor de 65 pulgadas, bajémosle el brillo. Si le bajamos el brillo al 50%, ya te va a consumir menos de 100 vatios. Y pues tampoco veas tanta televisión, salí al parque. Tampoco utilices tanto el aire acondicionado, salí al parque. Saliendo al parque nos ahorramos mucho dinero y hacemos ejercicio. Bueno, mis amigos, qué bacano tenerlos por acá. Me alegra muchísimo haber compartido hoy con ustedes. Sé que muchos de los que están viendo este video son nuevos, entonces no olvides suscribirte, activar la campanita, que aquí hablamos sobre todo lo relacionado con energía, energías renovables y mucho más. A continuación, la sorpresa. Uy, ¿cómo así, profe, que hay sorpresa? ¿Sí? Quédate y las descubrís. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia.
Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.